Hola otra vez, Edgar Campos aquí. Vamos a hablar ahora de cómo se produce el sonido en los instrumentos de brass. ¿Qué hacemos nosotros para producir el sonido? Bueno, muchas personas me han dicho a mí que lo que hay que hacer es soplar. Sí, pero si yo soplo, no pasa realmente nada. ¿Qué es? ¿Cómo hago yo el sonido? Otra persona me dijo, hay que silbar. Tampoco. Otra me dijo que hay que cantar. Tampoco. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para producir el sonido? Bueno, yo les voy a decir. El sonido se produce con la vibración de los labios. Entonces yo voy a hacer una vibración como especie de un caballito, ¿verdad? Y ahí voy a tensar los labios y van a ver lo que pasa. Ajá, y de esa manera es como se produce el sonido en todos los instrumentos de metal, para la vibración de los labios. Entonces, otra cosita que les voy a hablar es de el trombón. Recuerdan que les hablé de la bomba, de la vara. En algunos países le dicen vara, otros le dicen bomba. En Estados Unidos es slide trombón porque es lisa, ¿ok? Y aquí tengo un ejemplo que les voy a enseñar. Esto se llama una bubucela, todo el mundo la conoce, ¿no? Porque eso fue usada en los juegos de fútbol. Pero la bubucela yo la puedo hacer más grande y más pequeña. Entonces, la teoría de los instrumentos de metal va así. Entre más pequeño el instrumento de metal, más agudo, entre menos tubo, entre el instrumento es más pequeño, tiene menos tubo, entonces es más agudo. Si el instrumento es más grande, como la tuba, el sonido es más grave. Y lo mismo el trombón. Entonces el trombón, cuando ellos mueven la vara, va para arriba. Y si lo muevo para el lado, va para abajo. Así es como producen el sonido en el trombón. Así es como se produce el sonido. Entonces, lo importante, además de saber cómo se produce el sonido en el trombón, es saber de que los instrumentos, entre más grandes, tienen más tubo, obviamente, entre más grande, más tubo, y entre más largo sea el tubo, quiere decir que el sonido es más grave, no más fuerte, sino más grave. Y si es más pequeñito, es más agudo, agudo, ¿ok? Les voy a enseñar el instrumento más pequeño de la familia del brass. El instrumento más grande de la familia del brass es obviamente la tuba. La tuba es, no sé en metros, pero en pies es como 16 pies. Es bastante grande y bastante pesada. La tuba es la que, si ¿cómo se llama? Si la ponemos en un tubo, ¿cómo se llama? Directo, recto, eh, se va a hacer como 16 pies. Por eso que la hacen así, ¿cómo se llama? Le dan estas curvas para que este, el instrumento sea más fácil de controlar, o sea, de cargar, por ejemplo, o tocar, ¿no? Pero este es el instrumento más grande, quiere decir que tiene la mayor cantidad de tubo. Después tenemos este instrumento, que es el corno francés. Y el corno francés, hay que acordarse de no confundirlo con el corno inglés, pero el corno francés. Y recuerden otra cosa, ¿verdad? Vean la campana, la boquilla
y el tubo. Básicamente eso es el corno. Les voy a enseñar otro instrumento muy interesante. Y es este instrumento que les quería enseñar. Este instrumento que se parece mucho al corno francés. Este instrumento se llama el post horn y es pequeñito, es como así bien pequeñito, es como el tamaño de menos como una mano más o menos. Y este instrumento se ponía en la faja y se tocaba. Este es lo que se conoce como el primer instrumento de brass que conocemos. Y este instrumento se usaba para anunciar eso, que el correo llegaba a tu casa. Y este es el primer instrumento de brass que se conoce. Entonces, después de ese instrumento tenemos el trombón, que hablamos de la vara, del slide, que ellos lo tocan así para producir las notas. Entre más lo sacan, hacen el tubo más grande, las notas se bajan, o sea, más graves. Y si lo suben, las notas son más agudas, ¿ok? Así es como funciona el trombón. Y entonces tenemos en la familia de las trompetas, para enseñarles un poquito, tenemos esta trompeta que es la regular, ¿verdad? Tenemos este instrumento que es un poquito más cercano a este el tamaño. Estoy hablando del tubo, de lo largo del tubo. Esto es como, yo imagino, si me acuerdo bien, es como 6 pies, 7 pies de tubo. Y esto es un poquito menos. Esto se llama una corneta. ¿Ven la diferencia entre la trompeta y la corneta? Ok, y hay otra diferencia, pero no se las voy a decir. La trompeta es cilíndrica, quiere decir que el tubo básicamente es de un solo tamaño, hasta el final que aquí en la campana que se hace un poquito más cilíndrica, perdón, cónica. Y este instrumento es totalmente cónico, eso se llama la corneta y empieza pequeñito y desde que empieza a crecer los tubos hasta llegar hasta la campana. Eh, la diferencia del sonido obviamente es notoria. No sé si la pueden oír la diferencia. So, la corneta es un sonido bien meloso, bien dulce. Comparado a la trompeta, la trompeta es un sonido brillante. Es un poquito más prominente. Y el instrumento más pequeño es este instrumento que tengo aquí, que se llama la trompeta piccolo. La trompeta piccolo es el instrumento más pequeño de la familia del brass y obviamente ustedes pueden ver que tiene 4 pistones, 4 válvulas. Y esta se usa para tocar las notas graves del instrumento, porque este instrumento es como decir el doble más pequeño que este. ¿Ok? Esta es la trompeta normal y esta es la piccolo. Entonces, la piccolo suena así. Voy a bajar el volumen aquí otra vez para que puedan escuchar. Y siempre la trompeta piccolo toca las notas más agudas siempre de la familia de las trompetas. Esto es de Bach, de una cantata. So, estos son los instrumentos de brass. Entre el más grande la tuba y el más pequeño la trompeta piccolo.